Muy buenos días para todos, bendiciones en el nombre del Señor para todos ustedes. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Les saluda el pastor Pedro Carrillo. El tema que tenemos hoy es significado de soñarse encerrado o secuestrado. Escucha bien, este es el tema que vamos a estar desarrollando nosotros en el día de hoy. Soñarse estando secuestrado o encerrado. Así que pendiente de todo lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Los esperamos, que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando? ¿Qué espera usted en el programa de hoy? Vamos a hablar de lo que es soñarse estando encerrado, soñarse que está en un edificio encerrado sin salida, encerrado en una casa, personas que sueñan que están encerradas en una casa totalmente arruinada, destruida, esas casas abandonadas, personas que sueñan que están encerrados y leones les están vigilando, personas que sueñan que están encerrados, pero hay unas personas que vigilan para que la persona no tenga salida. También hablaremos de personas que sueñan subiendo escaleras o bajando escaleras, buscando salida, pero no la hallan, no la encuentran. También hablaremos de personas que se encuentran perdidas en una ciudad, en un pueblo, quieren salir de allí, pero no encuentran cómo regresar a su lugar. También hablaremos de personas que van en un auto, en un autobús, y van solos, no saben ni para dónde van, y siempre se ven allí, en ese autobús, andando, pero no tienen un lugar a donde llegar. También hablaremos de personas que están perdidas y solas en lugares desolados, en lugares desérticos. También personas que se encuentran perdidas o solas en un cementerio y andan buscando salida y no lo hallan. También personas que están encerradas dentro de un ataúd o de una bóveda en el cementerio, se encuentran allí encerrados. También lo último que trataremos es personas que sueñan que los secuestran, que alguien se los lleva, que alguien los confronta y los secuestra. Esos son los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Así que pendientes todos de lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Bueno, iniciamos. Primeramente, saludos para todos ustedes que están aquí con nosotros, presentes. Gracias por valorar todo lo que nosotros hacemos. Gracias por preferirnos. Saludamos a todos los que están aquí en el chat, los hermanos que han escrito, algunos han colocado sus sueños, otros nos están enviando palabras de bendición, palabras hermosas, saludos. Mucha gente nos envía bendiciones y para nosotros eso es lo más grande que puede haber para nuestra vida. Esas palabras tan lindas que ustedes colocan aquí en el chat, eso es de mucho valor para nosotros. Así que a todos ustedes un abrazo grande, lleno de bendiciones para ustedes y para sus
familias. Bueno, iniciamos. Hoy vamos a hablar de soñarse estar encerrados. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa soñarse que usted está encerrado? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? De eso lo vamos a estar hablando aquí en esta mañana. Eso intriga a las personas qué significan estas cosas. Quiero explicarles de una manera amplia cuál es el origen de estos sueños y usted pues lo va a entender tranquilamente. Entonces vamos a hablar cuál es el origen, por qué las personas sueñan que están encerradas. Bueno, para explicarles esto, tengo que explicarles cómo hacen los brujos, ¿no? Los trabajos en contra de las personas para que usted lo pueda entender. ¿Qué es lo que hacen los brujos? Los brujos lo que hacen es que toman un muñeco a nombre de la persona o toman una fotografía a nombre de la persona. Esta es la persona que van a hacerle daño, la persona que van a trabajar con la brujería, la persona que quieren destruir. Le hacen el muñeco, colocan el nombre de la persona, colocan la foto y también le colocan el nombre de la persona. Y ahora, así como está, pues no tiene ningún poder espiritual, no tiene ninguna esencia espiritual el muñeco, es simplemente un muñeco y una foto. Para que eso pueda tener poder espiritual, tienen que invocar el espíritu de la persona para que ese muñeco signifique la persona. O sea, ese muñeco sin el espíritu de la persona no significa nada. Entonces tienen que invocar el espíritu de la persona, hacen un trabajo de velación donde invocan el espíritu de la persona para que el espíritu de la persona esté en el muñeco o el muñeco se ha impregnado con el espíritu de la persona. Lo mismo hacen con la foto. Luego que hacen eso, pues ya el muñeco deja de ser un simple muñeco y se convierte en la representación de la persona, porque ya tiene el nombre y ya tiene el espíritu de la persona, tanto la foto como el muñeco. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que le hagan al muñeco, si le entierran alfileres, la persona va a sentir el dolor, va a sentir lo que le estén haciendo, porque ya el muñeco está impregnado del espíritu de la persona. Lo mismo la foto. Cuando le hagan algo, entonces ya eso, la persona va a sentir todos los trabajos que le hagan, todo el daño, toda la maldad que le hagan al muñeco, lo va a sentir la persona. ¿Por qué? Porque ya está impregnado del espíritu de la persona. ¿Qué sucede? Luego toman ese muñeco que ya tiene el espíritu de la persona y esa foto que ya tiene el espíritu de la persona y vienen y lo meten dentro de una caja, puede ser de vidrio, puede ser de madera. Allí los meten con algunos ingredientes que ellos quieren que dañe a la persona. Puede ser sal, puede ser dinero, puede ser una cantidad de cosas que le meten allí para que la persona sufra algo, algún daño, alguna destrucción sufra la persona. Entonces, lo que quiero decirte es que ya están metidos dentro de la caja. Como le digo, de madera,
o eh, o de vidrio, pero ya el espíritu de la persona está dentro de esa caja. Algunos no los meten absolutamente en nada, simplemente hacen el hueco en la tierra y meten a la persona dentro de ese hueco y tapan el muñeco con tierra. Y lo hacen en el patio de una casa, lo hacen en una casa abandonada, lo hacen en un sector enmontado, donde hay muchos árboles, montañas y cosas. Y también lo hacen eh, orilla de playa o qué sé yo, en el cementerio. Entierran el muñeco o la foto de la persona sin caja, absolutamente sin nada. A veces los meten dentro de un ataúd, hacen el ataúd de madera, meten el muñeco dentro, lo tapan y lo entierran. Eh, en fin, o si no, lo meten dentro de una bóveda, meten el muñeco allí dentro de la bóveda donde está el muerto reposando allí, descansando. En fin, a veces lo meten en un edificio, hay edificios que tienen bodegas únicamente que para eso, brujos que tienen bodegas únicamente para trabajar estas cosas. Y, y qué sé yo, colocan imágenes dependiendo con qué demonio quieren trabajar y colocan la imagen del demonio ahí dentro de la caja. Puede ser un muñeco, puede ser una estampa del demonio con el cual quieren trabajar a la persona y hacen sus oraciones y sus maldiciones contra la persona. Entonces, lo pueden enterrar sin caja, sin nada, solo el muñeco o la foto enterrada bajo tierra. Pueden, eh, pueden meterla dentro de una caja de vidrio y lo entierran allí. O también lo pueden meter en una caja de madera o lo pueden meter en un ataúd o meterlo dentro de una bóveda o enterrarlo simplemente en una fosa bajo tierra. Son las formas como hacen estos trabajos de estos entierros. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Si la persona fue metida en, en una caja de vidrio, pues la persona va a soñar que está encerrado en unos vitrales. O sea, va a haber muchos vidrios en el lugar donde está. Está buscando salida, pero hay mucho vidrio alrededor, ventanales de vidrio, y no los encuentra. O la persona puede estar encerrada en un edificio y anda buscando salida y no la encuentra porque está presionado. O sea, lo que quiero que usted capte es que la persona está, su espíritu está metido allí. Mientras usted está despierto, no hay ningún problema. Pero cuando usted duerme, su carne reposa y su espíritu, usted se va a sentir que está allá y va a soñar que está allá y va a sufrir con el desespero de querer salir y no va a poder salir. Entonces, cuando usted se despierta, vuelve otra vez la carne a estar despierta y usted dice, ¿qué será ese sueño? Ese sueño significa que a usted lo tienen enterrado, lo tienen en un edificio, lo tienen en una caja de vidrio. Personas que se sueña que están encerrados, es un desespero por salir, quieren salir, pero no pueden. Eso quiere decir que la persona está enterrada, está bajo tierra. Eh, a veces lo hacen en una casa, ¿no? A veces el brujo pues utiliza su propia casa para hacer esos trabajos, tiene una habitación en donde hace todos estos entierros, allí los mete y entonces la persona sueña que está encerrado en una casa, ve todo lo que está en la casa, pero no sabe por qué está ahí en esa casa. Ya ha soñado varias veces con esa casa, pero no sabe por qué. Eso es porque
lo enterraron en los pisos de esa casa. Entonces su espíritu va a estar allí y siempre se va a ver allí. A veces la persona sueña con la casa de sus padres, la casa que fueron de su infancia, de sus abuelos, y siempre está soñando con esa casa. Y usted dice, pero ¿por qué yo sueño tanto con esa casa? Usted sueña con esa casa porque su espíritu fue invocado y enterrado en esa casa. Y usted, si fue enterrado con otras personas, si fue enterrado con sus familiares, porque a veces lo hacen a sabiendas. Los abuelos acostumbraban a enterrar todos los miembros de la familia, le hacían estos tipos de muñecos, estos tipos de rituales, y los enterraban buscando la forma de que ellos fuesen protegidos por X o Y deidad o espíritu, o para que ellos fuesen bendecidos y para que les fuera bien, hacen unos ritos y entierran a toda la familia. Esa es una costumbre que se hacía antes y muchos de nosotros fuimos producto de esos entierros y entonces soñamos que estamos en la casa de nuestros abuelos o de nuestros padres cuando éramos infantes y ahí están todos los familiares y usted recrea la vida diaria, se ve con ellos cocinando, hablando, riendo, caminando, normal, como, y son todos los mismos miembros de la familia y siempre va a estar soñando allí, inclusive ya muchos de ellos han muerto, pero usted los sigue viendo allí porque igual están enterrados y su espíritu está ahí enterrado juntamente contigo. Entonces, por esa razón, tú vas a soñar con la casa de tus padres, porque tú estás enterrado en esa casa. Seguimos, para que usted vaya entendiendo esto. A veces se sueña que usted está encerrado en una casa arruinada, fea, acabada, una casa en obra negra que todavía no ha sido terminada. Sus paredes están todavía sin terminar y usted se sueña en esa casa. Y usted se pregunta por qué sueña, siempre está soñando con esa casa fea, arruinada de madera, abandonada, en un monte. ¿Por qué sueña con esa casa? Pues la razón es porque muchos brujos utilizan esas casas abandonadas que nadie vive allí para ellos poder depositar sus trabajos allí en ese lugar. Las colocan allí, casas abandonadas, casas a medio terminar, y allí hacen, coban, hacen el hueco y ahí entierran sus cosas, sus trabajos. Y por eso la persona se ve metida allí, eh, en esa casa. Entonces, si usted observa, todo es entierro, todo es enterrar. A veces la persona sueña que está encerrado, pero hay leones que lo vigilan. Algunos no son leones, sino que son perros, perros negros, perros grandes. Otros pueden ser toros, toros fuertes. U otros pueden ser un demonio que está allí vigilando. O de pronto una persona, un anciano, que está siempre vigilando a la persona, que no lo deja salir de allí del encierro. ¿Esto qué quiere decir? Primero, pues que la persona está enterrada, ese es un entierro. Segundo, el león representa un espíritu. El león a veces representa al Señor, pero no todas las veces. Solamente representa al Señor cuando el león es pacífico y el león te defiende a otros en el sueño para defenderte. Eso sí es el Señor. Pero un león que te vigila y que no te deja salir, ese no es el Señor. Eso es un espíritu.
hay varios espíritus que son representados como león. En el caso de María Lionza, que es un espíritu venezolano, que lo utilizan mucho para estos entierros, generalmente se presenta como un león. Y muchos otros espíritus africanos también se representan como un león. Entonces, lo que quiere decir eso es que te hicieron el entierro, pero con un espíritu que es representado por ese león. Hay otros que son representados por un toro, como Belcebú, u otros como un elefante, u otros como cualquier demonio feo, horrible, que tú sueñas que no te deja salir, o simplemente una persona que te vigila, porque muchos demonios, muchos espíritus tienen forma de persona y que dependiendo la descripción de la persona uno sabe qué espíritu es el cual te está trabajando. Cuando son perros negros que te están vigilando y no te dejan salir, ese es el espíritu de la muerte con el cual te están trabajando. Así que por esa razón tú sueñas que estás encerrado, pero tienes unos espíritus allí que no te dejan salir, animales o personas, o monstruos o demonios que no te dejan salir. Eso quiere decir que estás enterrado y esos son los espíritus que colocaron para que te vigilaran o para que te custodiaran con ese entierro. A veces la persona sueña que sube escaleras buscando salida, pero nunca termina, nunca llega al final. O a veces la persona está descendiendo en escaleras. Esto también significa entierro, porque la persona está muy debajo de tierra y anda buscando cómo salir, pero no encuentra cómo salir. Y por esa razón se ve escalando, subiendo escaleras, pero nunca llega a la salida. A veces no son escaleras, sino que son montañas, que la persona se está escalando montañas y está buscando algo donde llegar, pero no encuentra ni salida ni llegada para estas cosas. Eso significa que también la persona está enterrada. Estamos hablando de todos los sueños que representan que usted ha sido víctima de un entierro de brujería o de hechicería. A veces la persona está en un pueblo conocido o a veces desconocido, y la persona anda buscando para regresarse, para regresar a su casa, para regresar a su vivienda, pero la persona no encuentra salida. Está buscando, quiere regresar, está buscando transporte, pero no encuentra. A veces encuentra transporte, pero no tiene dinero para pagar el transporte. A veces llega a buscar el transporte, pero ya el transporte se ha ido. Y la persona nunca puede salir de ese pueblo o de esa ciudad donde lo tienen encerrado. Eso quiere decir que el brujo se trasladó a ese pueblo y ahí en ese pueblo hicieron el entierro a nombre de la persona. A veces el sueño es con lugares desmontados, lugares desérticos o lugares llenos de árboles. Eso quiere decir que el entierro fue en ese lugar, un lugar desértico o un lugar lleno de monte, una montaña, y ahí llevaron, hicieron el trabajo. Y por eso usted se sueña perdido en el bosque y no encuentra cómo salir. Anda buscando, busca salida, pero nunca encuentra la salida en el bosque. Y a veces en el mismo bosque tiene personas que la persiguen o tiene animales agresivos que lo persiguen, pero usted no encuentra salida. Ya usted sabe que esos animales representan el espíritu con el cual te están trabajando. Y las personas también representan esos espíritus que están vigilando o trabajando tu vida. La persona se sueña que va en un auto, siempre sueña que va en un autobús,
El que va conduciendo, pues no se sabe hasta dónde va a llegar y la persona solo es, a veces la persona se baja y el lugar no lo conoce y ahí se pierde. Eh, Sabiendo, eso es que la persona fue trasladada en un bus, estando metida en esa cajita donde lo metieron para trabajarlo, ahí va metido, pero lo llevan en el autobús y allá, lejos, por allá, lo entierran. Hay que averiguar con qué personas vas. Si tú en el bus, un ejemplo, usted va con su suegra en el bus, pero luego su suegra se desaparece y usted queda solo. Eso quiere decir que la persona que llevaba la cajita con el muñeco dentro era su suegra. Y que luego, una vez que lo entierra, pues ella se va y queda usted solo ahí enterrado. Entonces depende con quién es que usted va en ese autobús. Para usted poder clarificar quién es la persona que le está haciendo dicho trabajo. A veces la persona sueña que está en el cementerio, camina en el cementerio, ve las lápidas, ve las bóvedas, camina sobre las bóvedas y siempre se ve allí, siempre se ve rondando dentro del cementerio. Eso quiere decir que a usted le hicieron un entierro, pero el entierro fue ahí en el cementerio. Su espíritu está enterrado allí, fue invocado y enterrado allí. Y por eso usted, cuando está despierto, no tiene ningún problema, pero cuando duerme, entonces se ve allá porque allá está enterrado. Si la persona sueña que está como en un ataúd o en una bóveda, es porque lo enterraron con un ataúd de madera y ahí metieron el muñeco y lo metieron allí. Y por esa razón usted sueña que está metido como en un ataúd o como en una bóveda, porque a veces cogen el muñeco y lo meten dentro, porque la bóveda tiene un pedacito, un orificio, y por allí meten el muñeco y lo dejan allí. Entonces usted va a soñar que está encerrado allí, porque ya usted sabe que su espíritu está ahí en el muñeco, está impregnado en el muñeco porque fue invocado allí. Y usted se va a ver allí enterrado, porque su espíritu está allí. Ok. Otro de los sueños que está relacionado con esto son los sueños de secuestro, en donde usted sueña que lo confrontan personas para secuestrarlo, lo persiguen personas para secuestrarlo, o lo secuestraron, se lo llevaron y lo secuestraron. Esos sueños también significan lo mismo, porque su espíritu, que fue impregnado en el muñeco, pues fue llevado y fue enterrado en ese lugar. Por esa razón, usted se ve como si se lo llevaran secuestrado, porque ese es el mismo síntoma que siente la persona que fue enterrada. La persona, su espíritu, fue secuestrado y enterrado en ese lugar. Estos son, en un resumen, los sueños que significan estar encerrado, verse encerrado, secuestrado, solo en un lugar, no encontrar salida, no poder regresar. Esto quiere decir que usted ha sido víctima de un entierro de brujería. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos sueños? Está muy bien todo lo que nos está explicando. ¿Cómo podemos ser libres de estos trabajos? ¿Cómo podemos solucionar este problema para no volver a soñar más y para que esa brujería que nos tienen ahí en el cementerio y que nos tierren por un lado y por otro se deshaga? ¿Cómo hacemos nosotros para destruir eso? Pues yo le voy a recomendar un video de nuestro canal para que usted lo haga. Si usted lo hace, pues lógicamente va a ser libre, ¿no? Va a ser libre de ese
de ese trabajo de entierro que le han hecho a usted de brujería. ¿Ok? ¿Cuál es el video que le recomendamos a usted? Le recomendamos el video número 924. Usted lo va a buscar en nuestro canal. Aquí le vamos a dejar cómo buscarlo. Deshaciendo brujerías enterrada, video 924 del pastor Pedro Carrillo. Usted lo busca y allí usted va a encontrar las instrucciones de cómo ser libre de esto. Ahí hacemos una oración, usted siga las instrucciones de la oración para que usted sea libre. De esa manera, usted reventará esa brujería, su espíritu será libre y usted quedará totalmente tranquilo con eso. También le vamos a recomendar otro video para que usted también lo haga. El video que le recomendamos es este. Video recomendado es el video 995. Es la oración que saca mi espíritu de la cárcel. ¿Por qué? Porque su espíritu ha sido encarcelado, como ha sido enterrado, como ha sido metido en una caja, pues su espíritu está encarcelado, su espíritu está encerrado, su espíritu fue metido en esa caja, pues usted se encuentra ahí encarcelado. Entonces, le recomendamos también este video, cómo salir de la cárcel. Así que tiene usted todas las herramientas para ser libre, todos aquellos que tienen estos sueños que hemos descrito durante todo este programa. ¿Qué le pedimos a todos ustedes en el día de hoy? Le pedimos que si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Aquí bajito dice suscribirse. Usted dele clic y le da clic a la campanita que está ahí al lado y usted quedará suscrito y no se va a perder ninguno de nuestros videos. Si este video le encantó, pues suscríbase para que no se pierda ninguno de los videos nuestros. También usted únase como miembro de nuestro canal. Aquí dice unirse, aquí debajo. Únase a nuestro canal como miembro, como socio de nuestro canal, para que usted tenga unos beneficios especiales que solamente los miembros pueden tener. Así que le llamamos a que usted se una a nuestro canal. También este es nuestro WhatsApp con el cual usted nos puede contactar. Manda un mensaje, escríbanos y con mucho gusto nosotros le vamos a estar respondiendo. Aquellos que les gusta ofrendar, que les gusta sembrar para la obra del Señor, usted puede ofrendar aquí en vivo y en directo en el chat, pero también usted lo puede hacer. Aquí debajito hay un corazoncito que dice gracias. Usted puede dar clic allí y dar su ofrenda. Y también para aquellos que son de Colombia y que lo pueden hacer a través de aplicaciones, usted lo puede hacer por estas aplicaciones que le estamos mostrando aquí en este momento. Le damos gracias al Señor, a todos ustedes, por estar siempre aquí con nosotros, por estar apoyándonos, por estar en sintonía constantemente con nuestros programas. Le enviamos un abrazo fuerte a todos y esperen el próximo video que tendremos en el día de mañana. Mañana es oración, no se lo vaya a perder. Abrazo para todos.